Sigamos. Miren, nos quedamos la semana pasada acá, ¿ya? Pero antes de hablar netamente del el glomérulo, ¿ok? Tenemos que saber cómo se mueve el agua, o sea, cómo son los fluidos en los compartimientos, ¿ok? Ustedes saben que no siempre, o sea, ustedes no son una bolsa de agua, en pocas palabras. Ustedes son compartimientos, ¿ok? Imaginemos que tenemos una persona, ¿ok? Paso, ¿qué fue el dibujo? Otra vez. Tenemos una persona. Mejor. Perfecto. Una persona, un adulto, ¿ok? Un adulto de 70 kilos. ¿Cuánto porcentaje es de agua? ¿Alguien sabe? 60%. 60%. ¿Y un niño? Más, menos. ¿Es más? ¿Cuánto? ¿Cuánto más? 80%. 75, 80. Bien. Ok, entonces, partamos del paciente que es adulto, ¿ok? Entonces, miren, este paciente adulto es 60% agua. Ahora, esta agua no es literalmente una bolsa de agua, sino está en compartimientos. ¿Cómo así? Ustedes saben que el 40% no es agua, por lo tanto, el 60% de su paciente, de su peso corporal, será agua. Pero esta agua se distribuye en compartimientos. Se distribuye en LIC, que es el líquido intracelular, y se distribuye en LEC, que es el líquido extracelular. Siempre en el agua hay más agua. Siempre dentro de la célula hay más agua. ¿Ok? Por lo tanto, los 2/3 del agua van a estar en el LIC y 1/3 va a estar en el LEC. Así de simple. El extracelular lo puedo seguir dividiendo en más compartimientos. ¿En cuáles? En plasma e intersticio. Perfecto. Entonces, este plasma es 1/4 de ese LEC. Y ese intersticio es 3/4. Es más, quizá en alguna literatura lo encuentren como que esto es 2/3 y esto es 1/3, que también es válido, ¿ok? Lo pueden separar en cuartos o en tercios. No pasa nada. Entonces, ¿por qué me sirve saber esto? Porque básicamente, ustedes saben que el agua fluye por los compartimientos, por lo tanto, las sustancias también pueden pasar por esos compartimientos. Perfecto. Y eso justamente este gráfico resume esto. Tal y cual. ¿Ok? Miren cómo el agua corporal total se va a dividir en dos espacios. Un extracelular y un intracelular. Este extracelular se puede dividir en plasma e intersticio. Ok. Entonces eso es lo más importante de este gráfico. Ahora, el detalle es cómo yo puedo medir, por ejemplo, cómo se van a ir ciertas sustancias. Por ejemplo, quizá lo hayan escuchado acerca de la inulina. ¿Alguien sabe qué es la inulina? ¿Cómo se moverá por estos compartimientos? La misma cantidad que ingresa, la misma cantidad que tiene que salir. Claro, ¿ok? Pero exactamente cómo. La inulina es el mejor indicador para medir
el fluido en el compartimiento extracelular. ¿Ok? La inulina se puede mover a través del compartimiento extracelular, por tanto, se puede medir en plasma. ¿Ok? A las finales, la inulina es el mejor parámetro para ustedes. Y es más, estimula, bueno, la inulina en pocas palabras se estimula para, o se usa para estimular la filtración glomerular, porque siempre permanece en el líquido extracelular, que nunca se va al leak, siempre se queda acá. Entonces, con esto podemos entender estos gráficos. ¿Cómo así? Para empezar, tenemos que saber lo que es la concentración. Así que voy a borrar esto. Puedo borrar esto, ¿no? Solamente es el preámbulo. Vamos a Sí, borrarlo doctor. entonces. Ya. Entonces, cuando hablamos de cómo se comporta el agua en el ILEC, primero tenemos que saber algo, que es la tonicidad. La tonicidad no es más que la tensión de una solución. Y es más, nos va a ayudar a entender estos gráficos. ¿Ok? Miren, como en el eje vertical tengo osmolaridad y en el eje horizontal tengo el volumen en litros. Por lo tanto, si yo tengo la osmolaridad, es una propiedad, ¿ok? Vamos a ponerlo acá. La osmolaridad es una propiedad que me dice cuánta concentración en gramos sobre litros tengo. Entonces, en pocas palabras, es lo que me mide las partículas osmóticamente activas de una solución o de una disolución. ¿Ok? Partamos de ese concepto. Ustedes saben que la difusión es el movimiento de una sustancia sin carga eléctrica neta. ¿Ok? Siempre la difusión, entonces, en pocas palabras, para que se entienda, va de mayor concentración a menor concentración. Así se mueven las partículas. De mayor concentración a menor concentración. Así de simple. En cambio, el agua, la ósmosis, es el movimiento del agua. ¿Ok? Entonces acá le vamos a poner el movimiento del agua. Pero no nos vamos a quedar con ese concepto. Netamente es la difusión de agua a través de una membrana semipermeable. Membrana permeable al agua. ¿Ok? Entonces, al final, el agua se mueve ¿hasta qué punto? Hasta alcanzar el equilibrio. Y eso se explica con los gráficos de movimientos del agua. La mayoría de preguntas las van a sacar siempre con esta misma fórmula. ¿Qué es la concentración
la concentración es igual a masa sobre volumen. Imagínense que ustedes tienen un vaso, ¿ok? Con agua. Acá voy a poner concentración. ¿Ok? Concentración, masa sobre volumen. Imaginemos que ustedes tienen un vaso con agua. Imaginemos que empiezan a echarle sal. Le echan algunas moléculas o unas partículas de sal y luego empiezan a darle más sal, más sal, más sal, más sal. El volumen permanece constante, pero la masa empieza a aumentar. ¿Ok? Más sal, 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 más sal. Entonces, si aumentan la masa, ¿qué pasa con la concentración? También aumenta. Por el contrario, si ustedes disminuyen el volumen, es inversamente proporcional a la concentración. Si ustedes disminuyen el volumen, aumentan la concentración. Y viceversa, si ustedes aumentan el volumen, bajan la concentración. Quiere decir que esto es directamente proporcional y esto es inversamente proporcional. ¿Y por qué me interesa saber esto? Porque con esto puedo saber cómo son los movimientos y quizá ya les hayan explicado. Pregunta, ¿esto les han preguntado alguna vez en seminario integrador? ¿Aló? Doctor, buenas tardes. Sí, en realidad nos preguntan como el gráfico de Jan-Roth, el Estos son movimiento. los gráficos y este es el preámbulo para entender esos gráficos. Excelente, excelente. Ya, listo. Gracias. Entonces, voy a ponerlo acá igual. Voy a ponerlo acá. Concentración es igual a masa sobre volumen. Vamos a empezar con este gráfico. Olvídense del resto. El resto no existe. ¿Ok? Solamente vamos a ver el paciente que tiene diarrea. Imagínense que ustedes se van a comer a la tía Baigón y resulta que les empieza a dar una diarrea. ¿Ok? Lo primero, ojo, lo primero que siempre se mueve es el LEC. ¿Ok? Acá lo voy a poner de regla. Lo primero que se mueve es el LEC. ¿Ok? La pregunta es, si ustedes tienen diarrea, ¿qué pasará con el agua? El agua, o sea, literalmente, si tienen náuseas y vómitos, sobre todo diarrea, ustedes empiezan a perder masa, o sea, solutos, y agua, o sea, volumen en igual proporción. Entonces, miren, si yo juego con mi fórmula, masa es igual entre volumen, me da la concentración. Una persona que tiene una diarrea, por ejemplo, se fue a comer donde la tía Baigón, ¡prac! Tengo un episodio de diarrea aguda. Pierdo tanto solutos como agua. Por lo tanto, la concentración permanece constante. Porque si he perdido ambos en igual cantidad, esto va a permanecer constante. Por lo tanto, la osmolaridad se mantiene igual. ¿Cuánto es la molaridad plasmática? Más o menos de 270 a 295 miliosmoles por litro, o hasta 300 incluso. ¿Ok? Por lo tanto, miren, acá lo único que se ha movido es el volumen, porque la concentración permanece igual. Pero ustedes saben que es volumen y los solutos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, mi concentración se mantiene igual, porque tanto volumen como masa han disminuido en iguales proporciones. ¿Qué pasaría si ustedes, por ejemplo, se van a, bueno, ya no soportan la diarrea y se van a emergencia y los atiende un médico y resulta que les pone una infusión de una solución isotónica de cloruro de sodio? Ustedes saben que es 0,9% porque tiene una osmolaridad muy similar al plasma. De 285 hasta 295 hasta 300 en unas literaturas y los moles. O sea, es una solución que se comporta igual al plasma. ¿Qué pasará acá?
yo le repongo a mi paciente, ojo con mi fórmula, yo le voy a reponer volumen y solutos. Por lo tanto, aumenta el volumen y aumentan los solutos. Por lo tanto, si ambos aumentan proporcionalmente, mi concentración permanece constante. Por eso es que la osmolaridad no cambió acá. ¿Ok? No cambia. Lo único que cambia es el volumen. ¿Por qué? ¿Por qué solamente cambió el volumen acá? Porque yo hice la masa y el volumen las aumenté en igual proporción. Entonces, este gráfico permanece. Bueno, lo único que cambia en este gráfico, en este caso, son los litros, más no la osmolaridad. Ejemplos, por ejemplo, de una diarrea, o no, bueno, este gráfico de Darrow y Janet, no solamente la diarrea, sino, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa me puede dar un gráfico así. ¿Qué más? Las hemorragias. ¿Qué otras cosas más? Será interesante saber qué cosas, ¿no? Entonces, su responsabilidad de ustedes ahora es buscar qué otras cosas pueden hacer que eso se comporte así. Intolerancia a la lactosa, por ejemplo, hemorragias es otra. ¿Ok? Y en infusión isotónica, ¿será lo único o tendrán algunos otros ejemplos? Acá lo que importa es que no hay alteración de la osmolaridad. ¿Ok? Porque el fluido es isotónico. Solamente hay alteración en el volumen. ¿Ok? Entonces, ahorita les estoy diciendo el primer gráfico de una contracción de un volumen y el primer gráfico de una expansión del volumen. Miren cómo se expandió el volumen acá y miren cómo se contrajo acá. ¿Ok? El único movimiento es una disminución del leg y aquí aumentó el leg. Por eso le dije, regla primordial, lo primero que se mueve es el leg. ¿Qué pasará cuando una persona está perdida en el desierto? Ojo, esto sigue siendo osmolaridad, o sea, concentración, y esto sigue siendo volumen. ¿Qué pasará acá? ¿Qué pasa cuando una persona está privada de agua por mucho tiempo? Lo primero que se mueve, ¿alguien quiere participar acá? ¿Alguna Que, idea? Ojo, sáquenlo que no orinan. con esta fórmula. ¿Qué es lo que se pierde primero? Cuando están perdidos en Ica, en Chincha, en un desierto. ¿Qué es lo primero que sucede? Deshidratación, agua, doctor. Muy bien, exacto. Lo primero que se pierde es, o sea, se puede perder masa como volumen, es cierto, pero más pierdo agua. ¿Ok? Por lo tanto, si me guío con mi fórmula, el volumen empieza a disminuir. El primer movimiento del leg, obviamente, es el agua. El volumen de mi leg disminuyó. ¿Ok? Segundo, si está disminuyendo el leg, los solutos que tengo acá se empiezan a concentrar. Es como que yo empiezo a llenar más sal, o mejor dicho, literalmente de mi vaso de agua se empieza a ir el agua, pero se está concentrando la sal que está en mi vaso. Por lo tanto, la concentración empieza a aumentar y la osmolaridad aumenta. Segundo movimiento. Primer movimiento, segundo movimiento. Y miren, ya les dije la ósmosis. La ósmosis es de mayor concentración de partículas a un lugar que tiene, perdón, eso es difusión. Difusión es de un lugar de mayor concentración de partículas a uno que tiene menos. Por lo tanto, la ósmosis es todo lo contrario. Ósmosis es el movimiento del agua. Un lugar que tiene pocas partículas a uno que tiene bastantes. ¿Ok? Si acá se están concentrando mis partículas
y acá tengo pocas. ¿Qué pasará? El agua, ¿cómo se mueve de aquí para acá, no? De leak, de leak hacia leak. Tercer movimiento. Por lo tanto, miren cómo se contrajo el volumen del leak. Por lo tanto, en ese equilibrio que se forma, aumentó la osmolaridad en el leak. Perdón, en el leak. Leak, leak. Primer movimiento, perdí más volumen que solutos. Rack se contrajo. Se empieza a concentrar. La osmolaridad aumenta. La ósmosis, ¿qué me dice? Que de pequeñas partículas o de un lugar donde tengo una pequeña concentración de partículas, se mueve uno donde haya más. Entonces, acá en el leak hay menos y en el leg hay más. Por tanto, rack se mueve hacia el leg. Entonces, estoy haciendo que eso se empiece a concentrar. Último movimiento, el cuarto movimiento. Entonces, esto pasa, por ejemplo, en un paciente que está perdido en el desierto. Otros ejemplos, un niño o una persona que tiene aumento de las pérdidas insensibles. Y esto quizá lo he escuchado en cirugía. ¿Quién tiene aumento de las pérdidas insensibles? Las personas que sudan más o las personas que respiran más. El mejor ejemplo de esto es la fiebre. Así se comporta un paciente que tiene fiebre. No solamente que esté perdido en el desierto. Perfecto. Sigamos. ¿Qué pasa cuando tengo una alta ingesta de cloruro de sodio? Y ya no es isotónico, o sea, es excesivo. Partamos desde el conocimiento básico que todo empieza en el EC. ¿Ok? ¿Qué pasará cuando consumo bastante sodio? Empiezo a consumir, ¿no? Empiezo a consumir sodio, PRAC, empiezo a concentrar y PRAC se dispara la osmolaridad. Por lo tanto, si yo lo quiero graficar en mi fórmula, sería algo así. Acá está. Concentración es igual a masa sobre volumen. ¿Qué es lo que se mueve primero? Si yo consumo bastante sodio, por ejemplo, imaginemos que a mí no sé, se me ocurre y agarro 5 gramos de sal. Obviamente eso me va a matar. Si consumo 5 gramos de sal en 100 mililitros de agua, ¡prac! Yo aumento la masa. ¿Ok? La concentración, por lo tanto, empieza a aumentar. Por lo tanto, mi osmolaridad aumenta. Si empieza a aumentar mi osmolaridad, el agua del leak pasa a LEC. Que ya les dije, de pequeñas a grandes concentraciones. Entonces, ese es el segundo movimiento. ¿Qué pasa acá? Literalmente, el agua que estaba acá se empieza a contraer. Por eso, aquí hay una pequeña contracción de leak, pero a consta de que toda esta agua, ¿dónde se fue? Se fue hacia el LEC. Por lo tanto, el último y el cuarto movimiento es un aumento del volumen. Por lo tanto, ¿qué pasará en este paciente que tiene un excesivo consumo de cloruro de sodio? Aumenta el volumen del LEC, aumenta la osmolaridad del LEC. Acá está aumentando la osmolaridad del LEC, pero disminuye, ¿qué cosa? El volumen del LEC. ¿Ok? Entonces, ejemplos, por ejemplo, el uso de manitol. Ustedes o de solución hipertónica, que tiene una concentración hiperosmolar. ¿Cuál es la función de esto? Jalar agua, porque está literalmente contenido, o sea, literalmente está cargada de solutos.
Imaginemos, ¿se acuerdan de la mielinisis pontina? Imaginemos que acá tengo una neurona, ¿ok? Pero es una neurona que está hinchadita. Quizá ya haya escuchado que para corregir las hiponatremias se da solución hipertónica, pero tengo que corregirlo poco a poco. ¿Por qué? Acá imaginemos que tengo mi vaso sanguíneo y yo le paso manitol. Entonces, el manitol, ¿qué es? Es una solución que está literalmente cargada de solutos. Tiene bastantes partículas, ¿ok? Tiene bastante masa. Comparado con lo que está acá, de la neurona que está hinchadita, ¿cómo voy a hacer que el agua salga? Por ósmosis. Entonces, el agua empieza a salir. Y por eso, la neurona vuelve a su estado no normal. Deja de estar hinchadita, ¿ok? ¿Qué pasa si yo me paso y le doy demasiada solución hiperpertónica? Así cuando ustedes ¿se acuerdan cuando los glóbulos rojos se crenaban? Ya, lo mismo pasa con las neuronas, ¿ah? Literalmente, por así decirlo de una manera más simple, se chupan, ¿ok? Y por lo tanto, causa la mielinolisis pontina, ¿ok? Y esto lo entendí con un gráfico de Darrow y Janet. Ahí está la aplicación clínica. Finalmente, esto lo voy a borrar. Vamos a ver el de CIHAT. ¿Qué es el CIHAT? Ay, ¿qué es el CIHAT? ¿Hay por ahí algún estudiante de fisio? Que levante la mano o calle para siempre. Secreción exagerada de ADH. Ya, exacto. ¿Y qué hace la ADH? Al agua. Al agua Antidiurético. o... Antidiurético. Exacto, es una hormona conocida como la vasopresina que tiene su función que es ser antidiurético, o sea, evita que el paciente orine, evita la diuresis, en pocas palabras. ¿Ok? ¿Qué pasa en el CIHAT? Les hago una pregunta. Concentración, masa y volumen. Ustedes saben que el ADH, como su compañero dijo, jala agua. ¿Qué hace? Aumenta la reabsorción de agua, ¿no? ¿Por medio de qué? Aquaporinas. Las Dos. aquaporinas, Aqua 2. dos. 2. Exacto. La pregunta es, de mi fórmula, ¿qué es lo que aumentará? ¿La masa, el volumen o ambos? El volumen y disminuye la concentración. Excelente. ¿Entendieron? Chicos, ustedes entienden la fórmula, entienden todo, literalmente. Es por eso que empecé a hablarles de esto, porque les daba contexto, literalmente, porque si no, si hubiéramos hablado de esto directamente, no se hubiera entendido definitivamente. Entonces, lo que hago es aumentar el volumen, disminuye la concentración. ¿Qué hace el paciente que tiene CIHAT? ¿Ok? Literalmente es un paciente, por ejemplo, que tuvo un TEC previo, se golpeó en la cabeza o tiene una neoplasia, ¿ok? Un cáncer que está empujando dos núcleos en el hipotálamo. ¿Cuáles son esos dos núcleos? El supraóptico, perdón, y el paraventricular. Si yo tengo un tumor que comprime esos núcleos del hipotálamo, va a haber una alteración en la producción de ADH. ¿Ok? Por lo tanto, voy a empezar a secretar ADH. Empiezo a, bueno, empieza a actuar en el túbulo colector y literalmente en el túbulo colector lo que ocurre es empiezo a sintetizar más acuaporinas de tipo 2. Por lo tanto, reabsorbo más agua. El paciente se empieza a llenar de agua. Pregunta, ¿qué es lo primero que cambia? ¿El IC o el EC? ¿LIC o LEC?
sin miedo. Y si se Porque equivocan, todo siempre es prefiero que se movido, equivoquen ¿no? Como el acá. Exacto. La regla primordial. Lo primero que se mueve es el leg. ¿Ok? Entonces, si literalmente tu paciente se está llenando de agua, ¿ok? Lo primero que ocurre es aumento del volumen en el leg. Primer movimiento. Si se empieza a llenar de agua mi vaso, empieza a llenar de agua, 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 ¿qué pasa con la sal que estaba ahí? se diluye. Se diluye. Entonces, segundo movimiento, la osmolaridad cae porque la concentración, perdón, claro, porque la concentración empieza a bajar, ¿ok? Pese a que sigue habiendo la misma cantidad de partículas, el volumen está aumentando, por lo tanto, el volumen, perdón, la osmolaridad empieza a decaer, ¿ok? Entonces, si aquí tengo muy pocas partículas, ¿ok? ¿Por qué tengo pocas partículas? ¿Por qué tengo pocas partículas? Porque, recuerden, está aumentando el volumen. Y aquí sigue habiendo la misma cantidad de partículas que había en un principio. Ustedes saben que por ósmosis va de menor a mayor concentración. Por tanto, tercer movimiento, se mueve el líquido de LEC hacia LIC. Ese movimiento me explica este último movimiento, en la cual literalmente está, bueno, este es el tercer movimiento, perdón, en la cual el agua empieza a aumentar y por lo tanto mi osmolaridad empieza a decaer. Último movimiento. Así se comporta un paciente que tiene CIGAT. Contexto, un paciente que tuvo un TEC grave y de la nada empieza con hiponatremia, no orina, ¿ok? O el otro contexto es un paciente que estaba tranquilazo y de la nada tiene un tumor que comprime el núcleo supraóptico y paraventricular y empieza a tener hiponatremia, no orina. ¿Hiponatremia por qué? Porque se diluye el sodio, ¿ok? Me está bajando la osmolaridad en ambos, ¿ok? Así de simple. Entonces, ya entendieron el principio. ¿Cuál es el principio de esa fórmula? La fórmula de la concentración sobre masa entre volumen. La pregunta es para ustedes. ¿Y ahora cómo será la insuficiencia adrenal? Todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? A ver, vamos a borrar todo esto. Ya puedo borrar todo esto, ¿no? ¿Sí, no? ¿Qué es la insuficiencia adrenal? ¿Alguien sabe? Mientras voy borrando. Ideas. Depende, ¿no, doctor? Si hay primaria y secundaria, la primaria lo conocemos como la de Addison, ¿no? Claro, en el Perú sigue siendo bueno, la tuberculosis sigue siendo la primera causa. Ya, pero al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en la enfermedad de Addison? Disminución de los índices de cortisol. De las tres cosas, ¿no? De glucocorticoides, de mineralocorticoides y de andrógenos débiles. Pero ustedes saben que la glándula suprarrenal se encarga de producir eso. Ahora, eso se explica más por el efecto mineralocorticoide. Ya está. Entonces, el último. La pregunta es, ¿qué es lo que está alterado acá? ¿Masa o volumen?
Los escucho. ¿Qué está alterado Doctor, no ahí? sé ¿La si me masa o equivoqué. el...? No sé si me equivoqué. Por ejemplo, como hay disminución de aldosterona, entonces se afecta la masa y con ella consecuencia el volumen. Ya, pero ¿cuál es el que predomina? ¿La masa o el volumen? En este caso, disminución del volumen. Mm, el volumen. mm, el volumen disminuye más en la deprivación de agua. Acá. Aquí se comporta así. Por tanto, la concentración aumenta. Y por eso se explica este gráfico. Pero acá, Ah, entonces la concentración sobre. no, o sea, la concentración va a depender de tu masa y de tu volumen. La pregunta es, ¿qué es lo que está afectado acá? Por eso tienen que saber qué hace la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Estimula la reabsorción de sodio, ¿no? Por ende jala agua. Exacto. ¿Y qué pasa si no hay aldosterona? No jala agua, ¿no? Pero primero, ¿qué es lo que reabsorbe? El sodio. Sodio. El sodio. Por lo tanto, la masa es lo primero que disminuye. Por lo tanto, la concentración empieza a disminuir. Entonces, todo parte de la aldosterona. ¿Qué pasa si no hay aldosterona? La aldosterona me permite reabsorber por medio de unos canales de los ENaC, me ayuda a reabsorber sodio, ¿ok? Y con esa gradiente, o sea, literalmente estoy acumulando los solutos dentro de la célula. Si acumulo los solutos dentro de la célula, el agua por ósmosis llega. ¿Qué pasa si no reabsorbo sodio? No reabsorbo agua, ¿ok? Por lo tanto, el primer movimiento sería este, una disminución en la masa. ¿Cómo se expresa eso? En una disminución de la osmolaridad. Primer movimiento, disminución de la osmolaridad. De lo primero siempre del LEC. Lo primero. ¿Qué pasará después? Un pase del agua. Del Ecali. Empiezo a aumentar mi concentración. Baja la osmolaridad. ¿Cómo se va el agua? De LEC a LIC o de LIC a LEC. Del Ecali. Exacto, Exacto. de LEC a LIC. Finalmente, el tercer movimiento es este y el cuarto es este. Es una pérdida de fluido hipertónico. El ejemplo es la enfermedad de Addison y también el cólera. ¿Ok? El cólera, recuerden que es un tipo de diarrea secretora. ¿Ok? Listo. Entonces, ya con eso, igual si no ha quedado claro, pueden repasarlo en casa como diagrama de Darrow y Janet. ¿Ok? Va. Doctor, Listo. una última Entonces, consulta. cuéntame. Cuando se quiere dar la conclusión del gráfico anterior, por ejemplo, es en base al leg, ¿no? En este caso sería una contracción hiposmótica, Claro, porque si vemos el leak sería una expansión hiposmótica. claro. Ya, Exacto. correcto. Se ha expandido el volumen. ¿Ok? Exacto. Muchas gracias, doctor. Doctor, una consulta. ¿Y en ese último cuadro también podría ser el mismo caso en diabetes insípida o no? No, el diabetes insípida es acá. Es
de privación de agua. ¿Ok? ¿Qué es la diabetes insípida? Es un paciente que tiene todo lo contrario a CIGAT, o sea, tiene hipernatremia y encima tiene la diuresis incrementada. Si la diuresis está incrementada, empiezas a concentrar. Por eso la osmolaridad aumenta. Hay dos tipos de diabetes insípida. Es insípida central, diabetes insípida nefrogénica. Insípida central, lo más común es que sea por un tumor. La nefrogénica puede ser por fármacos, ¿ok? Incluso algunas glomerulonefritis. Es más, hay un diagnóstico diferencial. No sé si habrán escuchado de la polidipsia psicógena. Sí, sí, claro. Es un tipo literalmente que es, el caso clínico es así, es ansioso y bebe agua. Es más, a veces está relacionado a consumo de sustancias, alcohol, cannabis, muchas cosas. Entonces, para diferenciar esto, ustedes tienen que hacerle el test de deprivación de agua. Luego miden su osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática en este paciente estará aumentada por la misma hipernatremia. ¿Ok? Así se comportaría la diabetes insípida. Ya, entonces, vamos a hacer descanso de 2 minutos y seguimos con netamente renal, aunque literalmente es importante hablar de agua para entender esto. ¿Ok? En menos de 5 minutos Doctor, empezamos. una pregunta. ¿Diabetes insípida y diabetes mellitus puede ir en el medio igual que diabetes insípida o no? ¿Cómo? No, se escuchó entrecortado. O sea, diabetes insípida va igual en el cuadro donde está diabetes mellitus puede ir en el cuadro de diabetes insípida, o sea, igual, contracción. ¿Tú qué piensas? Que sí, ¿Por qué? porque tiene los mismos síntomas, ¿no? Polidipsia, Exacto, pero poliuria. hay un detalle. El problema es que la diabetes mellitus tienes una alta concentración de glucosa. ¿Ok? Entonces, la glucosa es una molécula altamente osmótica, o sea, te jala agua de donde sea. Por eso los pacientes que vienen con cetoacidosis diabética a la emergencia están deshidratadísimos. Entonces, ¿ustedes qué esperarían encontrar en un paciente que tiene cetoacidosis diabética? Ojo, una diabetes mellitus controlada hasta cierto punto, literalmente no tendría por qué darte alteraciones en el diagrama de Darrow. El problema está cuando vienen con con cetoacidosis diabética. Ahí viene el verdadero problema. Entonces, en base, ustedes lo que tienen que hacer es, ojo, no siempre son pacientes robots. A eso quiero llegar. Por eso, siempre cuando ustedes vean un paciente con cetoacidosis diabética, ¿qué cosa les piden? Uno, calcular la osmolaridad. Dos, si tienen, por ejemplo, un trastorno ácido-base, lo más probable es que sea una acidosis metabólica y ustedes tienen que ver si es ¿cómo se dice? Un trastorno mixto. Y con eso ustedes ya pueden predecir cuál de los seis ¿cuál de los seis diagramas es literalmente el que se va a comportar con la cetoacidosis? ¿Ok? O sea, no siempre se comporta así, pero en teoría es muy similar, pero no siempre. Britney, ¿ok? Gracias, doctor. El resumen, nunca son pacientes robots, eso solamente les sirve para un examen. ¿Ok? Y entonces, en 4 minutos volvemos, chicos. Doctor, una consulta. Ujú.
Ya, listo, chicos. Entonces, miren, vamos a ver lo que es el aclaramiento, ¿ok? El aclaramiento renal, ¿ok? Ustedes literalmente pueden hacer aclaramiento de cualquier sustancia, no solamente de la creatinina, sino de la, por ejemplo, inulina, urea, glucosa, se puede hacer aclaramiento de cualquier cosa. Pero antes de hablar de aclaramiento renal, tenemos que saber qué cosa es la filtración, la reabsorción, secreción, excreción y recién de eso podemos saber lo que es el aclaramiento. ¿Ok? Entonces, básicamente, por ejemplo, la filtración es este movimiento. Ojo, acá tengo a mi glomérulo, a mis capilares glomerulares, que ustedes saben por histología que son capilares de tipo fenestrado. ¿De qué subtipo? Sin diafragma. Estos capilares, literalmente, ¿qué me permiten? Me permiten separar o ser selectivo a ciertas sustancias. Ustedes saben que la arteria la aferente es la que ingresa, se mete por los capilares glomerulares y sale por mi arteriola eferente. Al final se convierten en capilares peritubulares o los vasos de la base recta. ¿Ok? El primer movimiento es este, el de filtración. Quiere decir que va desde el glomérulo hasta el espacio de Bowman. Acá literalmente se forma la orina. Hasta ahí todos claros. El siguiente movimiento es este, la reabsorción. Quiere decir que pasa del lumen, a algunas sustancias, a unos solutos, a algo de agua, pasa otra vez al capilar, al vaso sanguíneo. Y del vaso sanguíneo al lumen se llama secreción. Finalmente, lo que se forma al final en la orina es la excreción. Entonces, esas son las cuatro cosas o los cuatro conceptos que ustedes tienen que saber que la nefrona puede hacer. ¿Ok? Ustedes saben que la nefrona es, ojo, ya tienen una nefrona, hasta acá nomás. Luego sigue su túbulo colector. ¿Ok? Ahí está. ¿Cuál es la primera parte? Es glomérulo, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que tiene varias proporciones, ¿no? Por ejemplo, tiene la porción delgada descendente, tiene la porción delgada ascendente, tiene la porción gruesa ascendente, el túbulo contorneado distal, y ahí acabó la nefrona. ¿Ok? Hasta ahí nomás es la nefrona. La nefrona, literalmente, embriológicamente hablando, hay que integrarlo. La nefrona nace de dónde? Sale del blastema metanéfrico o sale del mesénquima metanéfrico. ¿Ok? Más o menos el blastema metanéfrico se empieza a formar entre la quinta a doceava semana. Y la yema ureteral, más o menos entre esas semanas igual. La diferencia es que la yema ureteral me va a dar, uno, los túbulos colectores, dos, los cálices menores y mayores, tres, la pelvis renal, cuatro, los uréteres. ¿A partir de qué semana de gestación se empieza a formar la orina? A partir más o menos de la semana 10. ¿Por qué? Porque literalmente la yema ureteral, voy a ponerlo con otro color,
la yema ureteral y el blastema metanéfrico se canalizan entre ellos. Por eso hay una comunicación. Por eso que hasta acá, literalmente, la nefrona solamente llega hasta el túbulo con el renal distal. No llega hasta el colector. Eso no es parte de la nefrona. ¿Por qué? Porque eso nació de la yema ureteral. Y a partir de la semana 10 se empieza a producir orina. ¿Por qué? Porque a las finales se recanaliza, o se canaliza, mejor dicho, mi nefrona o el blastema metadéfrico con la yema ureteral. Por lo tanto, uno, el túbulo distal con el colector. Entonces, hay una enfermedad que está asociada a esto, que es la agenesia renal. Son riñones que nunca llegaron a formarse. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes ya saben que la orina del feto va a formar el líquido amniótico. Y el líquido amniótico literalmente me ayuda a formar surfactante pulmonar. Si hay agenesia renal, no hay orina de feto. Por lo tanto, el líquido amniótico no se puede. Por lo tanto, no se puede sintetizar. Por lo tanto, no se forma el pulmón. Hay hipoplasia pulmonar. Esto de que no se forma el líquido amniótico, ustedes lo pueden ver como oligohidramnios en ginecología. Y literalmente es un espacio reducido en la cual el feto está creciendo. Por eso nace con la secuencia de Potter, porque es un fetito que no pudo crecer bien dentro de la vida intraútero, porque como había tan poco líquido amniótico, que creció con la cara, las extremidades deformes, sin espacio para poder crecer. Todo esto es la secuencia de Potter, y nació a partir de la agenesia renal, pero lo que causó toda esa secuencia con las características clínicas es producto del oligohidramnios. ¿Ok? Entonces, por eso es importante recordar un poco de embrio y vincularlo con la histo e integrarlo con la fisio. Entonces, esto es importante, ¿ok? Porque a las finales, estos movimientos me van a poder ayudar a explicar lo que es el aclaramiento. Eso lo vamos a ver en el siguiente. Ya está. Entonces, pimba. A ver, esto es el aclaramiento. ¿Alguien sabe qué es el aclaramiento? ¿O el clearance? ¿Alguien sabe qué es? ¿Ideas? ¿Aló, chicos? ¿Alguna idea por el chat, aunque sea? ¿Es la función de filtrar cualquier compuesto, doctor, del riñón? Por ahí va, pero no. ¿Alguna otra idea? Excreto. No, eso es diferente. A ver, acá estoy leyendo un comentario que dice sustancia que es liberada del plasma en un minuto. Sí, exacto.
Exacto, por ahí va, efectivamente, pero ahora vamos a maquillarlo un poco más, ¿ok? Básicamente, miren, acá lo que me dice es que el aclaramiento renal es el volumen de plasma. Ustedes tienen un volumen de plasma, ¿ok? El detalle está cuánto por fracción de tiempo puede ser liberado ese espacio por función renal en función de una unidad de tiempo. En otras palabras, se define como el volumen de plasma sanguíneo que gracias a la función renal, ese volumen de plasma sanguíneo queda libre de una sustancia. De una sustancia X, ¿ok? Obviamente el volumen de plasma sanguíneo es en mililitros y el espacio que queda libre, ¿ok? Es en minutos. Entonces, básicamente es un concepto abstracto, teórico, por la cual nos dice que una fracción, es una fracción o un porcentaje de volumen de sangre o de plasma que logra quedar libre de una sustancia X. Entonces, si lo quiero poner en una fórmula, sería que el aclaramiento de una sustancia X es igual, el total obviamente es el plasma, ¿ok? Por la concentración urinaria de la sustancia por el volumen o el flujo urinario en general, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo ponerle unidades a esto? Simple. El plasma es en miligramos por mililitros. El volumen o el flujo urinario es en mililitros por minuto. La concentración de una sustancia X en la orina es de miligramos por mililitro. Y finalmente el aclaramiento de una sustancia es en mililitros por minuto. Así de simple. Entonces es un valor netamente teórico y un poco abstracto a veces, ¿ok? Pero es la capacidad que tiene el riñón para liberar un espacio de plasma de una sustancia, en pocas palabras. Entonces, se puede hacer aclaramiento de cualquier cosa, aclaramiento de creatinina, de inulina, de mil cosas, ¿ok? El punto es qué es lo que le sirve a mi paciente. Yo puedo hacer de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo puedo, por ejemplo, cómo puedo aproximarme a la tasa de filtrado glomerular? Porque literalmente nosotros utilizamos el aclaramiento de creatinina para aproximarnos a nuestra tasa de filtrado glomerular. ¿Cómo sé que estoy llegando a eso? Por esto, miren. Todo parte del gasto cardíaco. Cierto, ustedes cuando quieren medir la función renal, ustedes siempre piden lo mismo, ¿no? Urea y creatinina. Pero realmente podemos sacar otras cosas. Nosotros, con esto, literalmente nos da información muy limitada. O sea, para poder evaluar la función renal, nosotros utilizamos tres parámetros, ¿ok?
1. Índice de filtrado glomerular. 2. Un cociente, que es este cociente, vamos a venir acá, que es la sangre o el flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal. Y 3, la fracción de filtración. La fracción de filtración no es más que otro cociente que es la tasa de filtrado glomerular entre el flujo plasmático renal. ¿Cómo es esto? ¿De dónde saco todo esto? Porque me parece algo muy abstracto. Perfecto. Lo voy a sacar de acá, miren. Yo tengo mi gasto cardíaco. ¿Ok? Mi gasto cardíaco, ustedes saben que es mi volumen sistólico por mi frecuencia cardíaca. Ustedes saben que mi volumen sistólico es 70 mililitros por minuto. Mi frecuencia cardíaca es 70 latidos por minuto. Al final me va a dar en promedio 4.900 mililitros por minuto. ¿Ok? De este gasto cardíaco, ¿cuánto le corresponde al riñón? De 20 a 25% le corresponde al riñón. Esto, si sacan, eso quiere decir que el flujo sanguíneo renal, si ustedes se ponen a calcular, les va a salir algo de entre 1.200 mililitros por minuto, ¿ok? Pero ojo, eso es lo que llega de sangre. Ustedes saben que la sangre, si yo literalmente la separo por densidades, tengo abajo el hematocrito, obviamente que son los elementos formes, con una pequeña parte de plaquetas y de glóbulos blancos, y finalmente lo que es menos denso, el plasma. Lo que se filtra, lo que llega al final al riñón, o lo que se llega a filtrar es el plasma. Entonces, de este flujo sanguíneo renal sale mi flujo plasmático renal. Es el que realmente llega al riñón. ¿Y de cuánto estamos hablando? De 600 a 625 mililitros por minuto. Y de este flujo plasmático renal, realmente hay un flujo plasmático renal efectivo. O sea, es el que participa activamente en el proceso de filtración. Ojo, vamos a ponerlo acá. Participa efectivamente en la filtración. Y ese que participa en el proceso de filtración es mi flujo plasmático efectivo, de las cuales sale mi tasa de filtrado glomerular, que es 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de riñoncito. Entonces, básicamente, la tasa de filtrado glomerular es un indicador directo de la capacidad que tienen los riñones para filtrar. Ojo, el flujo plasmático renal efectivo es el flujo
de plasma que literalmente llega a participar efectivamente en la filtración. Ojo. Entonces, yo para poder medir estas cositas, puedo utilizar algunas fórmulas. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del ácido amino hipúrico? Ya. Si no lo han escuchado, igual se los presento. El aclaramiento, el aclaramiento de ácido paramino hipúrico, o sea, ustedes saben que viene de esta formulita. Entonces, acá tengo el aclaramiento o el clearance de PAT, la concentración urinaria de PAT por el volumen urinario, asumiendo que siempre es 1 mililitro por minuto, entre la concentración plasmática de PAT. Esto literalmente es lo mismo que mi flujo plasmático renal efectivo. Ustedes pueden calcular el flujo plasmático renal efectivo, o sea, el que participa efectivamente en la filtración, calculando el aclaramiento de el PAT. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo porque suele ser pregunta del examen. ¿Quién me predice el flujo plasmático renal efectivo? El aclaramiento de PAT. Por eso yo siempre mido PAT cuando voy a ver ese parámetro de la función renal. Vamos a desglosarlo un poco más. Todos hicieron ya ¿cómo se llama esto? ¿El pretest? Sí, ¿no? Ahí veo un comentario. Bueno, entonces, gasto cardíaco es igual a frecuencia respiratoria, perdón, a frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. A las finales tengo que mi gasto cardíaco es 4.900 mililitros por minuto. Ya saben, el 20 a 25% se va ¿a dónde? Al riñón. Entonces esto me da un 0.20 por 0.25. Vamos a redondearlo a 5.000 mililitros. Si yo multiplico para ver el flujo sanguíneo renal, que son 5 litros por minuto, imaginemos, voy a agarrar 0.25 por 0.25, me sale 1.25 litros por minuto. ¿Ok? Esto es justamente lo que me va a dar 1.250 mililitros por minuto. Entonces, este es el flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Ojo, esto es lo que llega de sangre a los riñones en 1 minuto. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuánto de plasma le está llegando? Lo podemos calcular, por supuesto. Hay una fórmula, que es la fórmula del flujo plasmático renal. Voy a ponerlo acá un ratito. Si yo pongo acá flujo plasmático renal,
ustedes saben que es el flujo. Vamos a ponerle acá otro color para que se entienda mejor. Es el flujo sanguíneo renal por una constante que es 1 menos el hematocrito. ¿Ok? Entonces, si yo cojo este valor acá, sería 1250 mililitros por minuto por 1 menos un valor teórico del hematocrito, vamos a poner que sea 50 por ciento. Porque pueden trabajar con 45, lo que encuentren ustedes en su paciente. Menos, vamos a poner que es 50. 0.5, ¿ok? A las finales esto me va a dar 1250 por 0.50. Multiplico esto, me sale 625 mililitros por minuto. Esto es lo que llega de plasma a su riñoncito. Esto es lo que llegó de sangre, esto es lo que llegó de plasma. La pregunta es, ¿cuánto se logra filtrar? Para eso me sirve la fracción de filtración. Así como la fracción de eyección, igualito. Todo lo que se llena abajo por todo lo que expulsa, todo lo que eyecta arriba. Acá es lo mismo. Todo lo que me llega ¿de qué cosa? De plasma, o sea, de esto. Y el numerador es todo lo que se llega a filtrar. La tasa de filtrado glomerular. ¿La tasa de filtrado glomerular cuánto es? 120 mililitros por minuto. Entre todo lo que me llega, son algo de 600, 625. Vamos a ponerle 600 más o menos. 100 mililitros por minuto. Al final me queda un porcentaje que es 0.2, que esto es 20%. La fracción de filtración normal es 20%. Y esto lo pueden hallar siempre con sus pacientes. Sus pacientes que están en enfermedad renal crónica, en insuficiencia renal aguda, pueden calcular esto. ¿Ok? ¿Cuál es el mejor indicador para ver la tasa de filtrado glomerular? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Será inulina? ¿Será paz? Inulina, doctor. Exacto. Ustedes, es algo que realmente deberíamos hacer en los hospitales, pero literalmente por un tema de costos y logística no se hace. Por eso, lo que más se aproxima es la La creatinina. creatinina. Exacto. El problema es que la creatinina a veces me suele infraestimar o subestimar algunas cosas, ¿ok? Porque ustedes saben que viene del metabolismo de los músculos. Por lo tanto, si un paciente está con sarcopenia, por ejemplo, o es un paciente que tiene una gran masa muscular, la creatinina a veces me puede falsear algunos datos, ¿ok? O rabdomiólisis. También, también. Entonces, vamos a ver esta. No, esto es barrera. Barrera. Quiero mostrarles algo. Acá, no, esto no. Ya. Vamos a ver un poco de filtración. Antes de hablar directamente de los podocitos y todas esas cuestiones, me voy a quedar con, por ejemplo, acá tengo, esto quizá ya le hayan explicado, pero lo vamos a ver. Acá es un glomérulo. Vamos a dejarlo mejor. Glomérulo. Glomérulo. Glomérulo.
¿Ok? Hoy, ya. Acá vamos a verla. Esta, hoy, ya. Primero, inulina y manitol. Cuando ustedes ingieren inulina, porque también se puede infundir inulina o manitol, va a llegar por la arteriola aferente y ¡prac! El 100% de inulina, el 100% de inulina se filtra. Por lo tanto, no se reabsorbe ni se secreta. Por lo tanto, esto literalmente es lo que me ayuda a predecir la tasa de filtrado glomerular, porque literalmente lo único que pasa es que se filtra. ¿Qué pasará, por ejemplo, con el PAT, con el ácido amino hipúrico y con la creatinina? Llega, se filtra, pero una porción se va por los capilares y puede secretarse. Por lo tanto, esto puede aumentar mi excreción. Por lo tanto, la creatinina, por eso a veces me sobreestima el aclaramiento. ¿Ok? Si se sobreestima, entonces la creatinina no es un buen indicador para ustedes predecir la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque lo sobreestima. ¿Por qué? Porque se filtra y se secreta. Por eso, lo que deberíamos hacer es medir inulina, ¿ok? Y ver su aclaramiento para ver para ver la tasa de filtrado glomerular de mi paciente. Pero es algo que no siempre hacemos, porque es caro, ¿ok? ¿Y qué pasará con la glucosa, con el sodio y con la urea? Para empezar, la glucosa se reabsorbe el 100% en el túbulo con contorneo proximal, en los tres segmentos, en el segmento 1, en el 2 y en el 3. Hay bastante cantidad de glucosa, de sodio que va a llegar. Sin embargo, se puede reabsorber. Por tanto, esto hace que me quede con poca excreción, sobre todo de sodio y de urea, porque la glucosa se reabsorbe el 100%, salvo que hubiera demasiada glucosa en mi torrente sanguíneo, cosa que satura los canales del túbulo contorneado proximal y no me permite que se reabsorba. Pero estas son algunas cosas eh, que les van a poder ayudar a predecir cómo está la tasa de filtrado glomerular. Entonces, para ver flujo plasmático renal efectivo, yo utilizo mi aclaramiento de PAD, que es lo mismo. Para ver tasa de filtrado glomerular, yo mido inulina, porque se aproxima muy bien, ¿ok? Ahora, tengo que hablar, antes de hablar de esta barrera de filtración, tengo que saber qué cosas me van a, así como el volumen sistólico me lo determina la precarga, la poscarga, el volumen sistólico, perdón, la contractibilidad, lo mismo ocurre con la tasa
de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular depende de dos cosas. Depende de la presión de filtración neta y depende de el coeficiente de filtración. ¿Ok? Por ejemplo, voy a agarrar el coeficiente de filtración. El coeficiente de infiltración puede depender de dos variables más. Uno, del área de superficie, y de la permeabilidad glomerular. ¿Cómo así? Si yo tengo más área de superficie, por ejemplo, acá tengo un glomérulo chiquito. Y aquí tengo un glomérulo grande. ¿Quién tiene más área de superficie? El de la derecha, ¿no? Por lo tanto, este tiene más coeficiente de filtración. Porque este tiene muy poco, miren. ¿Qué enfermedades me aumentan o me disminuyen el área de superficie? Por ejemplo, la nefropatía diabética me baja el área de superficie al final. ¿Y cómo es eso de la permeabilidad glomerular? Acá tengo glomérulo, glomérulo. Son del mismo tamaño, o sea, tienen el mismo área de superficie. El glomérulo que sea más permeable es el que dejará pasar más cosas. Por lo tanto, este es menos permeable y este es más. ¿Qué enfermedades o qué patologías me aumentan la permeabilidad? Por ejemplo, las glomerulonefritis o las glomerulopatías. ¿Ok? Por otro lado, eso pasa en el coeficiente de filtración. ¿Y qué pasará en la presión de filtración neta? Tengo dos tipos de presión. La presión que intenta salir y la presión que empuja hacia adentro. Hacia adentro. Acá tenemos en las presiones que intentan salir, ya los han visto. Uno, la presión hidrostática. Pero como estamos en riñón, le vamos a dar otro nombre. Y presión hidrostática glomerular capilar. ¿Cuánto es más o menos? 55 milímetros de mercurio. Y la otra es mi COP. ¿Qué es esto? Mi presión osmótica capsular. A veces es muy baja, a veces consideramos que es cero. Y las presiones que intentan que literalmente la sangre se quede en el intravascular, ¿cuáles son? Son dos. La presión coleidosmótica, que es 30 milímetros de mercurio, y la otra que es la presión hidrostática capsular, que más o menos es 15, 10, ¿ok? Dependiendo de la literatura. Así que les aconsejo que lean esto. Entonces, esto literalmente, por ejemplo, me puede predecir algunos tipos de enfermedades. Por ejemplo, quién me disminuye la presión coleidosmótica? La deficiencia de albúmina. ¿Quién me aumenta la presión hidrostática glomerular capilar? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Esas cositas es importante que le busquen la correlación clínica. Por eso yo lo estoy poniendo acá. Tengo que dejarles
un vacío en el conocimiento para que puedan indagar y no memorizar, ¿ok? No memoricen. Literalmente, si les doy todo, les estoy haciendo un daño, ¿ok? Entonces, esto literalmente explica todo lo que está acá. Esta es la ecuación de filtración neta, ¿ok? Que son las presiones que intentan salir versus las que intentan que se quede acá, ¿ok? Miren, esto es un glomérulo, ¿ok? Ustedes tienen una arteriola aferente y una arteriola eferente. Pregunta clásica. ¿Dónde actúa la angiotensina 2? En la aferente. ¿En cuál? Aferente. La angiotensina 2. ¿Seguro? Ah, no. Con la yeca me estoy confundiendo. Dense. La eferente. Realmente actúan en ambos, pero ¿dónde más? Lo hacen principalmente en la eferente. Las prostaglandinas también pueden actuar en ambos, pero principalmente lo hacen en la aferente. ¿Ok? ¿Qué hacen las prostaglandinas? Son potentes vasodilatadores, por lo tanto, lo que hacen es dilatar la arteriola aferente. ¿Qué hace el angiotensina 2? Principalmente constriñe la arteriola eferente. Si constriño la arteriola eferente, cierro acá, hago un tampón acá. ¿Ok? Si cierro el caño acá, ¿qué pasará con la sangre que está acá? Se queda más tiempo, ¿no? Puede filtrarse por más tiempo. Por eso aumenta la tasa de filtrado glomerular. Por eso también aumenta la fracción de filtración. Y por un proceso de redistribución de flujo, puede bajar el flujo plasmático renal. ¿Ok? A un ratito voy a colocarle una, ¿cómo se llama? Un cargador. Entonces, ya, eso pasa por un lado. Por otro, ¿qué pasará? Se cierra la arteriola. Por ejemplo, si ustedes, bueno, si la prostaglandina empieza a actuar, ¿qué pasará con la arteriola aferente? ¿Correcto? Se dilata, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Obviamente, me va a aumentar el flujo. Entonces, aumenta el flujo plasmático renal. ¿Ok? Pero también puede aumentar la tasa de filtrado glomerular, porque como estoy abriendo el caño, permito que más se filtre. Así de simple. Y ustedes saben que la tasa de filtración glomerular es igual a la tasa de filtrado entre el flujo plasmático renal. Si esto aumenta y esto aumenta, esto permanece constante. Es como la concentración es igual a masa sobre volumen. ¿Ok? Nada más. Es así de simple. Qué bonito. Si la concentración, si la masa baja y el volumen disminuye también, esto permanece constante. Porque los dos
han aumentado o los dos han disminuido. Lo mismo pasa acá. Por eso los AINES literalmente no se dan con un paciente que tiene un insulto renal, porque literalmente lo que va a pasar es que me cierran el caño donde está entrando, por lo tanto pasará todo lo contrario. Baja mi tasa de filtrado glomerular, disminuye mi flujo plasmático renal, pero como están bajando ambos, también mi fracción de filtración va a permanecer constante. Pero ojo, no está filtrándose nada, por lo tanto, en sangre empiezan a aumentar ¿qué cosa? La creatinina y la urea. Eso es importantísimo. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda parte de renal. ¿Ok? Miren cómo está conformado su barrera de filtración glomerular. ¿De qué está compuesta? De un capilar fenestrado, sin diafragma. ¿Ok? Una membrana basal que principalmente tiene colágeno tipo 4. ¿Qué más? Un epitelio visceral que está conformado por los podocitos. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué le da la carga negativa a los podocitos en su extremo distal? Ideas. Quizá ya lo han estudiado, quizá ya lo han visto en algún video. Disculpe, doctor, se escuchó un poquito entrecortado. Ya. ¿Qué es lo que me da la carga negativa a los podocitos o a los procesos, a la parte más distal de los pseudópodos de mis podocitos? ¿Alguien sabe? Creo que es una estructura llamada podocina, si no me equivoco, doctor. Ya. Pero, ¿qué contiene para darle esa carga negativa? El ácido ciálico, Exacto. ¿Y qué cosa más? ¿Solamente ácido ciálico? Es Tiene un que ver ácido con más la sulfato. Tiene que ver con la podocina, con el ácido ciálico, pero otras cosas más. ¿Ok? De preferencia, investíganlo. ¿Ok? Pero el punto es que le dan la carga negativa, por lo tanto, la albúmina, las moléculas grandes como la albúmina o ciertas proteínas que son pentámeros, por ejemplo, o monómeros como la IgG, la IgM, no permiten que pase. Uno, porque son gigantescas, y la segunda es porque tienen una carga negativa, ya que son proteínas gigantescas. Entonces, ya sabiendo eso, sé que esa barrera de filtración glomerular es selectiva. Entonces, ¿quién me forma esa barrera de filtrado glomerular? Tres cosas: mi membrana basal con colágeno tipo 4, mi capilar fenestrado sin diafragma y los podocitos. Entonces, eso es lo más importante. Ah, hay bueno, este pequeño diafragma que se forma mide aproximadamente entre 4 a 5 nanómetros. ¿Ok? Lo que sea más chiquito podría pasar. Obviamente iones, un pequeño porcentaje de albúmina. ¿Ok? Entonces eso es lo más importante. Acá hay otra imagen esquemática de cómo se forma esa barrera de filtración. Acá está la sangre. Acá tengo un glucocálix,
endotelio, mi membrana basal y mis podocitos. Acá está la podocina que su compañero me mencionó, pero también hay otras moléculas como la nefrina, la ROBO2. Chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Necesito que prendan sus cámaras. Ah, sí, sí, los veo que unos han estado participativos. Ok, entonces necesito ahorita, por favor, que prendan sus cámaras. Ahora. Vamos a tomar la asistencia con sus fotos, ¿ok? Y con su pretest. Ya todos han hecho su pretest, los que están presentes acá. Necesito que prendan sus cámaras ahora. Así estén haciendo otra cosa, estén en el taxi, no importa. Ahorita necesito que prendan sus cámaras. Muy bien, Raúl. Ya. Excelente para los que están prendiendo. Ya con esto culminamos. Ya. Vamos a tomar screenshots. Ruth, conéctate tu celular entonces. Ya. Vamos a ver. Clara, Melissa, Lucía. Ya, un ratito. Vamos a tomar screenshot. A uno. A dos. Va tres. Va cuatro. Ya. Ahora sí. ¿Pueden dejar de compartir, por favor? Listo, ahora sí. Los que han prendido sus cámaras, ahora sí pueden apagarlas. Ya, chicos, entonces mañana continuamos porque literalmente, si se han dado cuenta, renal es un tema extenso, es abstracto y a veces es un poco más tedioso de entender. En caso cardio, a veces eso suele ser un poco más entendible. Pero al menos ahora ya sabe por qué utilizamos inulina para la tasa de filtrado glomerular, por qué utilizamos el cargamento de PAF para ver ¿cómo se llama esto? El flujo plasmático renal efectivo y por qué utilizamos ciertos parámetros como la tasa, o perdón, la fracción de filtración para ver las funciones renales. Entonces,
no se limiten solamente a pensar en, ya listo, quiero urea y creatinina para ver cómo está funcionando el riñón de mi paciente. No, necesitan, ojo, inulina, PAF, urea, un examen cualitativo y cuantitativo de orina y incluso pueden medir el flujo urinario, ¿ok? Ya mañana vamos a hablar de términos como la anuria, oliguria, poliguria, y eso está en función a los kilogramos de su paciente o cuánto es el flujo por minuto o el flujo por hora, porque eso les va a indicar si su riñón está cumpliendo su función de excreción. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Me parece que todo bien. Entonces, ahora es el mejor momento para ir a estudiar, sobre todo la primera parte que suele ser un poco más abstracta. Entonces, chicos, doy por culminada esta sesión. ¿Ok? Gracias, doctor. Muchas gracias, Listo. doctor. Buenas noches. Gracias. Ya.